Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso, te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Próspero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, que nos pueden visualizar por nuestras redes sociales. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir micrófonos, compartir este programa con el padre Gustavo Echeverry, el párroco de nuestra localidad, de nuestra parroquia. Un gusto, padre, tenerlo con nosotros y poder compartir este tema. Hola José, buenas tardes, igual que a todos los que nos ven por estos medios. Pues este tema sobre todo es importante para la Iglesia Católica de manera especial y por eso queríamos compartir con ustedes este tema porque nos gusta mucho hablar de ese diálogo que debemos tener, ya que uno de los principios básicos de la Iglesia nos llama justamente a vivir el amor, la fraternidad, y para vivir un amor y una fraternidad, pues tiene que estar cimentada sobre todo en el diálogo. Y este diálogo queríamos compartirlo, que es en la Semana Ecuménica. Padre, sobre todo, ¿qué es la Semana Ecuménica? Bueno, el ecumenismo es la unión de muchas iglesias, sobre todo a nivel cristiano, ¿no? Lógicamente. Recordemos que la base del ecumenismo son que sean iglesias que acepten la teología de Dios. O sea, tienen que aceptar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es fundamental.
para entender el ecumenismo. Ahora, el diálogo que tú decías es muy importante. A nivel católico, desde 1910, se ha dado esa experiencia del ecumenismo, de la relación con los demás. Ahora, recordemos, José, que hay muchas más cosas que nos unen que nos dividen, justamente, ¿sí? Lo que pasa es que a veces realmente es el egoísmo, ¿no? El egoísmo de mi religión, de lo que yo creo, ¿ves? Es mi verdad y me cierra mi verdad. Entonces hay que ser más abierto, yo diría, a esta experiencia del ecumenismo, del diálogo abierto con las demás creencias de las demás iglesias que no aceptan, por ejemplo, al Papa en algún momento. Pero bueno, son cristianos y eso nos une en esta experiencia de oración en común. Justamente esta parte es importante y es especial, ¿no? Somos iglesia y de manera especial somos cristianos. Y este ser cristianos va mucho más allá de ciertas normas o ciertas reglas que muchas veces hemos aprendido y hemos vivido, ¿no? Hemos experimentado. Y justamente, y ahí viene una palabra clave. Hablamos mucho, en este corto tiempo hablamos mucho de ecumenismo, pero en realidad, ¿qué es ecumenismo? ¿Cómo se traduce o de dónde viene esta palabra ecumenismo? ¿Qué quiere decir ecumenismo? Bueno, el ecumenismo es realmente la unión de varias iglesias que une no la fe. Ojo con esto. Porque es que es un peligro decir que el ecumenismo es aceptar lo que los demás creen. No. El ecumenismo es la unidad de demás iglesias con la mía. ¿Ya? Pero el centro de toda esta experiencia que ha venido desde 1910 y los papas, por ejemplo, han aceptado y han dialogado mucho con las demás iglesias, bueno, iglesias serias, ¿no? Sí. Ojo con esto. Estoy hablando de iglesias serias. Estoy hablando de aquella iglesia que fundaron hace 3 días aquí en la esquina, en un garaje, para conseguir fondos. No. Iglesias de gente madura con una teología profunda. Entonces, el ecumenismo es la unidad en una creencia que es el centro, que es Cristo. Muy bien, Padre, con esto, sobre todo, pues, surge una inquietud y una duda aquí, porque también existe otro momento en la iglesia también. Usted lo decía, los papas han hablado mucho de ecumenismo, han invitado mucho al ecumenismo, sobre todo de Pablo VI. Se conoce que Juan XXIII también es mucho más profundo, pero Pablo VI, Juan Pablo II, de manera especial, los dos han impulsado extremadamente, y los papas Benedicto y ahora Francisco también. Pero se conoce y se sabe que Juan Pablo II va a ser uno de los papas que más va a impulsar el ecumenismo. Ahora, Padre, una pregunta que surge en torno a esto. ¿Es lo mismo ecumenismo o más bien ecumenismo y diálogo interreligioso? Bueno, para mí sí. Es decir, me puedo equivocar, pero para mí sí. Porque es que el ecumenismo es eso. Es el diálogo interreligioso. El diálogo entre los líderes de otras iglesias, ¿no? Otras creencias. Entonces, yo no puedo decir que si no hay ecumenismo, no hay diálogo. Tiene que haber un profundo diálogo. Tú dices, José, algo importante. El Papa Juan XXIII invitó a 3 personajes, ¿ya?, de otras iglesias serias, a participar del Concilio Vaticano II, año 1962. Y ellos aportaron su granito de arena en la experiencia del concilio
nivel católico. Justamente. Padre, entremos un poquito en esta parte de la historia, porque muchos podríamos hablar de que no, y esto para mí es importantísimo, para mí marca mucho. La iglesia ortodoxa es una de las iglesias que, o más bien, son varias denominaciones ortodoxas, y de esto pues hablamos de iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa, o más bien es la iglesia ortodoxa. En esto podríamos hablar, y sobre todo pues para ahondar más profundamente, ¿cuáles son las bases para que estas dos iglesias, sabemos, ¿no? Se dividen, pero ¿cuál es la causa más bien, o cuáles serían las causas principales para que estas iglesias se dividan, de que era una sola, ¿no? Conocemos la iglesia católica romana, podríamos llamarla así, la iglesia que está en Occidente, y la iglesia de Oriente, que son las iglesias ortodoxas. ¿Por qué se dividen? En un principio eran fundadas por el mismo Cristo, los apóstoles, pero llega un determinado 1000 años, de hecho, que eran en unidad, una sola iglesia. Y luego, pues, tienden a dividirse, ¿no? ¿Cuáles serían las causas para esta división? Bueno, lo que unió fue Cristo, y lógicamente el amor, ¿no? Que es Cristo. El amor es Dios. Dios es amor. Para mí, divide, yo creo que es el liderazgo. Y hablo del liderazgo del Papa. Ellos no aceptan al Papa romano, justamente, ¿ya? Ellos tienen sus líderes, ¿cierto? ¿Cómo llaman? Los patriarcas. Patriarcas. Por eso yo considero que una de las divisiones es esa. Por ejemplo, a nivel doctrinal, ellos aceptan a la Virgen María. De hecho, tienen sus imágenes muy lindas, muy hermosas de la Virgen María, de Dios Padre, ¿ya? De Jesucristo. O sea, hay cosas que nos unen tremendamente, nos unen a todos, pero para mí la división más importante allí es el liderazgo de iglesia, en este caso pues el pontificado del Papa en este momento. Muy bien. 1054 es la división, ¿verdad? Desde 1054 en adelante, pues hay dos iglesias, podríamos llamarlas así, ¿no? Unidas en el mismo amor de Cristo, lo decía usted, en el colegio apostólico, pero divididas por ciertos pensamientos y ciertos criterios que se encontraban, ¿no? Y bueno, una de las causas también que, según los estudiosos, pues dice la distancia, ¿no? La distancia en aquellos momentos pues no es la misma que ahora, sí, claro. Pues ahora se puede movilizar. En esos tiempos era mucho más complicado llegar con un mensaje. Y no había WhatsApp. No había WhatsApp, justamente. Entonces, en torno a esto, en la actualidad, como tronco, como centro, vamos a encontrar dos iglesias hasta allí, ¿no? Estas dos iglesias, ahora tenemos varios ritos, ¿no? Entonces, entre estos ritos, todos estos ritos participan de la semana ecuménica, o más bien, participan de la semana de oración por la unidad de los cristianos, o hay algunos ritos que no están aceptados o no están admitidos. Bueno, hay muchos que no aceptan esa experiencia, no están de acuerdo con el ecumenismo. Y lógicamente no están unidos. Recordemos que la oración es del 18 al 25 de enero de cada año. Esa es la propuesta. Entonces, hay muchas iglesias que aceptan y yo diría que son humildes y aceptan este diálogo interreligioso y lógicamente van a orar. Si yo no creo
yo no quiero orar por la paz, porque no creo en la paz. Si yo no creo en los diálogos interreligiosos, pues lógicamente no voy a orar para que las cosas funcionen. Pero bueno, yo diría a nivel personal que con los que estemos orando por estas iglesias que nos unen a Cristo y nos unen a la Trinidad de Dios, es cuando es suficiente, porque Dios escucha la oración. Muy bien, padre. Avancemos un poquito en la historia, lo conversábamos, ¿no? 1054 se divide en estos dos troncos de la iglesia que van a ser las bases principales de la iglesia. Pero nosotros como cristianos católicos, hablamos así de la iglesia occidental, estamos totalmente peleados porque esta parte surge mucho dentro de muchos cristianos creyentes, sobre todo en muchos grupos en nuestro medio. Estamos totalmente distanciados. ¿O por qué usted cree que es la causa que muchos cristianos no aceptan, muchos cristianos de la iglesia occidental no aceptan a la iglesia ortodoxa también como hermano? Bueno, yo diría que eso es más a nivel personal, ¿no? Porque a nivel del Vaticano, a nivel del Papa, está muy abierta la iglesia, ¿ya? A veces son cosas muy personales, ópticas de las personas para ver las cosas que las ven desde otro sentido. Pero bueno, se respeta, algún obispo, algún sacerdote, muchos laicos, algunos teólogos no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque piensan que solamente el Papa es el que tiene que dirigir, ¿ya? Pero yo ya lo dije, o sea, a mí me parece que es muy importante aceptar que la Iglesia Católica Cristiana Romana la dirige el Papa. Yo conozco casos en Bogotá, hace un tiempo, un señor que director de una universidad católica iba en contra del Papa Francisco. Y decía, este Papa no es el Papa que es dado por la Iglesia. Entonces, no aceptó al Papa y hizo la guerra al Papa. Se hace la guerra al Papa a nivel católico, siendo católico cristiano occidental. ¿Cómo será? Pues menos va a aceptar a un patriarca que no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Cristiana. Justamente. Mientras te hablaba, me acordaba de un grupo muy fuerte, no recuerdo exactamente el nombre, pero me parece veterotestamentarios, alguna cosa así se llama, que yo tuve el placer de conocerlos. Y ellos, por ejemplo, no aceptan desde el Concilio Vaticano II para acá, sino todo lo que tiene que ver para allá, ¿no? O sea, ellos viven con el Concilio de Trento. Desde el Concilio de Trento para adelante no ha existido otro concilio, porque eso, no lo aceptan, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha lógica, mucho sentido lo que menciona, padre. Y yo le comento esto justamente por un caso muy particular que nos sucedió a nosotros, que una persona, yo le mencionaba, ¿no? Como hermanos, somos hijos, podríamos decir así, del mismo Cristo como iglesia, ¿no? Refiriéndome a esto. Y los dos, tanto ortodoxos como romanos occidentales, somos cimentados bajo el mismo conjunto de apóstoles, por llamarlo así, ¿no? Sí. Colegio apostólico. Entonces, al menos sí, yo no voy a profesar todo lo que profesa la iglesia ortodoxa, lógicamente, porque yo soy de la iglesia occidental, pero sí saber que ellos son mis hermanos en Cristo y no despreciar o no rechazar enérgicamente. A ese punto quería llegar, ¿no? A ese punto es lo que yo, desde mi punto de vista, lo veo, lo analizo y a veces pues tengo un poquito, no sé si la
osadía de hasta cierto punto criticar, ¿no? Porque para mí la iglesia es una, San Juan 20 sobre todo pues va a hablar, el Evangelio de Juan va a mencionar que la iglesia es una, así como Jesús con el Padre es uno. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de este cimiento apostólico, ¿no? Desde mi punto de vista, cada quien tiene su lógica y su creencia, su manera de verlo, pero desde mi punto de vista todos somos uno en seguimiento a Cristo, ¿no? Ahora, cada quien pues tendrá también lo que usted decía, sus puntos de vista, lo que ellos consideren, lo que ellos crean. Con esto vamos a irnos a un corte comercial, regresamos, dentro de un momento vamos sobre todo pues a hablar continuar hablando de esta división, de este tema maravilloso de la Semana Ecuménica, o más bien llamada la Semana de Oración por los Cristianos. Invitarlos a que sigan nuestras redes sociales y agradecer infinitamente también a Evolución Radio Comunitaria por transmitir nuestro programa y a los medios que retransmiten nuestro programa. Nos vamos al corte y ya regresamos. Hola. Gracias a Momentos Místicos por permitirnos desearles a todos un feliz 2024 y poder ofrecerles la más deliciosa y fresca alternativa para su beneficio todo este maravilloso año. Lo dicho, este año hemos venido para quedarnos en su paladar, su corazón y ser parte de su vida feliz al traer la mejor variedad de pulpas, jugos, pescados, mariscos y más. Así es, chicos. Contáctenos al número de WhatsApp, también en Facebook e Instagram. Grupo Óptico Ecuador. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC. O contáctanos al teléfono 099-84-46-908. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Entonces, eso. No sé, al final del punto de vista. Regresamos con nuestro programa en esta semana ecuménica. El tema de este día es la Semana Ecuménica y pues estamos hablando con el padre Gustavo Echeverry. Es de origen colombiano, pero está como párroco en nuestra parroquia. En misión acá. Como misionero acá en esta parroquia de San Martín, en la ciudad de Milagro. Estamos hablando justamente de la Semana Ecuménica, sin antes agradecer nuevamente a Evolución Radio Comunitaria y a todos los medios que retransmiten nuestro programa, invitarlos a que nos sigan también por nuestras redes sociales, tanto en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube. Pues esta Semana Ecuménica mencionábamos, o Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se celebra todos los años del 18 al 25 de enero, porque el 25 de enero recordamos la conversión de San Pablo dentro de la Iglesia Católica
recordamos la conversión de San Pablo. Justamente la semana anterior mencionábamos y hablábamos mucho de este tema de San Pablo, la vida de San Pablo o Saulo de Tarso, ¿no? Que se convierte, y por esto la unidad de los cristianos celebramos justamente con el día de esta conmemoración, ¿no? De la conversión de San Pablo. Entonces, es muy importante Pablo en toda la iglesia, y por eso se lo ha tomado como modelo, también un referente, ¿no? Que no le importó la creencia de ese momento, sino más bien lo que nos unía, lo que mencionábamos, ¿no? No importa el jefe que tengamos, ¿no? El líder que tengamos, sino más bien todas las cosas que nos unen como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores de ese Cristo. Decíamos, Padre, continuemos con este tema maravilloso, me parece genial, me parece muy interesante. Se divide la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, pero también en el diálogo ecuménico, la semana de oración por la unidad de los cristianos, no se reúnen solamente las iglesias ortodoxas y la Iglesia occidental, sino también existe, y de hecho uno de las bases fundamentales de la unidad de los cristianos, como usted mencionaba, 1910 en adelante, no surge dentro de la Iglesia Católica o no surge dentro de la Iglesia Ortodoxa, sino más bien surge en otro medio. Y este otro medio es el protestantismo, que tomemos en cuenta de que el protestantismo aparece de la Iglesia Católica Occidental en el año aproximadamente 1517 en adelante, ¿no? Sí, más o menos por allí. Desde allí tenemos otra manera de ver la realidad de la Iglesia, y desde este momento pues aparecen también muchos grupos cristianos. 1910 aparece un señor no católico, sino de las iglesias o de las denominaciones protestantes, y de allí aparece un poquito la intencionalidad de orar por la unidad, porque hace falta esta unidad dentro de la iglesia, y que reconozcamos de que Cristo va más allá de una frontera, va mucho más allá de una manera, de una visión tal vez encajonada de ver la fe, ¿no? Sino que Cristo justamente viene a romper esas barreras. Recordemos que viene a decir que no ha venido a abolir las leyes, sino más bien a que se cumplan estas leyes, partiendo desde esto, ¿no? Y luego pues viene, y la iglesia lo ve muy bien, estas acciones y estas actitudes. Por eso, Padre, tomando en cuenta esto, no se reúnen, decíamos, solamente iglesias ortodoxas y la iglesia romana, sino más bien también estos grupos, estas denominaciones. No todos, como bien lo decía usted, sino las iglesias serias. Sí. Cuéntenos un poco más de eso, Padre. Bueno, recordemos que Cristo nos dijo, ámense, como yo los he amado, y quiero que sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Para mí esa es la base de toda esta experiencia de encuentro. El padre Watson fue un sacerdote, bueno, fue un evangélico, convertido al catolicismo, fue sacerdote católico, un gran sacerdote, y él fue el que inicia esta experiencia de oración interreligiosa por todos los cristianos, de cualquier forma y cualquier parte, sin importar color de piel. Bueno, antes que todos creemos en Cristo. Ahora, recordemos que el cristianismo se empieza con un sacerdote, Martín Lutero, protestantismo. El protestante, él hace todo el cisma, ¿ya? Divide la iglesia de Occidente. Él es Agustino Recolecto,
sacerdote católico alemán, rebelde, y monta su tolda aparte, ¿no? Empieza su experiencia de iglesia aparte, pues criticando a toda la iglesia de Occidente, a todo, al Papa, toda la parte de la iglesia católica. También que es muy importante que también ortodoxos, católicos cristianos, evangélicos, pero con iglesias, como te decía ahora, serias, maduras, nos une en Cristo. Y no vamos ahora a entrar en crisis y a pelear, pues, y a cogernos del cabello, porque yo acepto esta verdad y usted no acepta esta verdad. Aquí lo que estamos diciendo es que nos una a Cristo. Esto no es fácil. Y te lo digo, como sacerdote, a veces no es fácil aceptar muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces hay radicalismos muy ¿cómo se dice? Arraigados, muy fuertes en algunos evangélicos, bueno, unas personas que son católicas. Hay que ser muy abiertos, muy de apertura de corazón, para que no haya esa crisis o esa dificultad o pelea, digamos así, entre comillas, de iglesias unas con otras. Justamente, padre, me hace recordar muchos acontecimientos que he tenido con algunas personas católicas, ¿no? Sobre todo católicas, porque lo que decíamos, ¿no? Hay muchas iglesias que la base central para entablar un diálogo, diálogo ecuménico, interreligioso, ecuménico de manera especial, para orar por los cristianos, tenemos que tener claro que somos cristianos, que aceptamos a Dios como trinitario, y de allí para sentarnos a dialogar, ¿no? Porque no puedo sentarme a dialogar con alguien que no cree en lo que yo creo. O sea, podemos conversar, pero llegar a un punto de acuerdo nunca, porque no hay puntos de acuerdo en algunos parámetros, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo esto tendríamos que tener claro, tendríamos que tener en cuenta que para sentarnos a dialogar, el diálogo ecuménico es justamente tener claro de que Dios es un Dios trinitario. Y en ese Dios trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos tenemos que creer, ¿no? Y sobre todo, y nuestra fe está sustentada dentro de la iglesia ortodoxa y la iglesia occidental, el credo, ¿no? El credo de los apóstoles, lo que rezamos, esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Quienes están en claro, quienes aceptan esto, pues perfecto, nos sentamos a dialogar, ¿no? Y base central, un Dios trinitario. Partiendo de esto, hay algunas iglesias protestantes llamadas así, o iglesias, sectas protestantes propiamente, que aceptan también esto, pero que carecen de un sustento teológico, lo que hablábamos, ¿no? Que no son del todo serias, porque lo dijo al inicio del conversatorio, del diálogo que tenemos ahora, lo dijo usted, ¿no? Aparecen con fines lucrativos, ¿no? Que no, es que me peleé con el pastor y ahora pues fundo mi propia iglesia, ¿no? Entonces, ahí ya carece ciertamente de una seriedad para entablar este diálogo. Por más que tenga algo claro, ya se va en contra de estos principios, que el amor de Dios tiene que primar por encima de todas las cosas para entablar un diálogo, ¿no? Entonces, cuando ya existen otras intenciones, justamente se hace difícil entablar, porque no va a haber ese punto de encuentro, sino más bien todos, yo quiero que vengan todos a mi iglesia porque hay más rédito, ¿no? Entonces, creo que esta parte, entre todo, pues será una parte central para entablar un diálogo ecuménico. A ver, sí, yo creo que fundamental para que haya un diálogo
ecuménico, que queda en una profunda madurez humana, una profunda madurez cristiana, ¿ya? O si no, me cierro a mi círculo vicioso, yo en mi religión, yo en mi mundo, yo lo que creo. Entonces esto que aprender es fundamental para mí, lo que Cristo quiere, que seamos todos una sola. San Pablo decía, en este texto, no sé si es Efesios, que seamos un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia, un solo Padre común. Es lo ideal de San Pablo, que llegara un día a tener un solo bautismo. No, pues hoy en día tenemos cada uno de su propio bautismo, el propio rito bautismal. Pero bueno, eso se respeta y lo importante aquí es el diálogo y la oración, sobre todo la oración de iglesias en común. Sí, padre, justamente este año el tema que se ha tratado o que se ha propuesto entre las iglesias es justamente amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Partiendo de lo que usted decía, ¿no? El amor es central porque desde mi punto de vista y sobre todo desde la teología, se va a hablar de que el centro es de toda la vida humana y de toda la vida en general, la existencia del universo mismo está en la base del amor de Dios, ¿no? Dios por amor hace todo lo que existe ahora y por amor nos ha hecho al ser humano y en esa existencia de ese amor que existe, pues tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Encontramos ciertamente, por no estar de acuerdo con muchas cosas, existen grandes guerras en el mundo. Hoy en Ecuador mismo estamos viviendo una guerra interna, con cada quien con intereses, todos buscan el bien propio y no el bien común, ¿no? Entonces, por eso también surge esto, ¿no? El tema para este año, pues justamente es amar a Dios y amar al prójimo, que encierra todos los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, un poquito la invitación en esta semana, en estos días, ya se acerca el 25, es orar por la unidad de los cristianos. En este tiempo, sobre todo, la Iglesia nos invita a eso, a orar por los cristianos, a hacerlo de manera incluso personal, ¿no? Porque tal vez no tengo la capacidad o no tengo el conocimiento de ir a las reuniones, ¿no? A un encuentro, a una reunión ecuménica, pero sí de manera personal la puedo hacer. Padre, no sé si nos puede usted incluso hacer una oración. Sí, tenemos una oración por allí para hacerla, para orar en este momento. Sí, la oración por la unidad de los cristianos. Señor Todopoderoso, te pedimos que todos los cristianos encontremos en Jesús el vínculo de unión y amor, que nos haga más hermanos, olvidando las diferencias, y así reine la paz y el perdón en toda la humanidad. Dios eterno, ayúdanos a que en esta celebración del 2024 podamos ofrecerle a Dios un mundo mejor para la gloria suya. Que todos seamos uno, como tú y Cristo son uno. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, sobre todo por esa oración. Y pues también agradecerles a todas las personas que se conectan con nosotros por nuestras redes sociales. Además, agradecemos a Evolución Radio Comunitaria por transmitir nuestro programa y a todos los medios que retransmiten nuestro programa, como son Audio Comunicaciones, Comunisur, Citizen 593,
Publicarte al Día, Voces Milano, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte Estudio y Radio Star. Agradecer infinitamente e invitarlos a que sigan nuestras redes sociales y sobre todo pues en esta semana una invitación especial a orar por la unidad de los cristianos. Padre, agradecerle infinitamente por el tiempo que nos ha brindado, este tiempo que para usted también es muy valioso y sobre todo por todas estas actividades que usted tiene y darse ese tiempo, esa oportunidad también para compartir con nosotros. Agradecerle infinitamente, Padre. No, gracias a José por la invitación y siempre invitarlos a todos a que oremos por la unidad cristiana en cualquier parte del mundo. Muchas iglesias o muchas religiones se llenan de odio y hay guerras religiosas. Muchas gracias. Claro que sí, Padre. No sé si nos puede ayudar con la bendición y con Claro esto que pues sí. dar fin a este programa en este día que hemos sobre todo orado por la unidad tan necesaria dentro de la iglesia. Bueno, que Dios bendiga a todas las iglesias cristianas en cualquier parte del mundo, allí donde estén. Y los que tengan diferencias, pues que traten de buscar el amor en Cristo. Que Dios los bendiga, que sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecerle infinitamente. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro de Destellos de Dios. Un abrazo fuerte.